Bendiciones para todos en el nombre del Señor. Les saluda su amigo y hermano Enrique May, cristiano católico por amor a Dios y a la verdad. Mis hermanos y hermanas en Cristo, hoy es nuestro último día de tomar conciencia para irnos despojando de todo el espíritu mundano que nos aleja de nuestro Dios. A partir de hoy, empecemos a vernos como recién nacidos que necesitamos del cuidado de una madre, pero sobre todo que tenemos necesidad de la orientación de una madre y de un padre que nos ama y nos amará para toda la vida, como lo es nuestro Dios y nuestra Santa Madre, la Santísima Virgen María. Vamos a iniciar como siempre en oración humilde y pedir que Dios esté con nosotros en todo momento, pero sobre todo que el Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe para irnos vaciando de todo lo mundano e irnos llenando del Espíritu de Dios. Vamos a hacer nuestra oración en silencio. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Revestirnos de hombre nuevo no es más que vivir todo lo que hemos platicado en estos días de formación, todo lo que hemos platicado hasta este momento. Tener disponibilidad de aprender humildemente. Es vestirnos de Cristo manso y humilde de corazón. Es ser servidores de todos como Cristo lo fue. Es revestirnos de todo el Espíritu de Dios y un Dios que es amor. ¿Pero por qué revestirse? Porque en el bautismo nosotros hemos sido revestidos de Cristo. San Pablo, refiriéndose a lo que acontece en el bautismo, usa explícitamente la imagen del vestido, tal y como lo leemos en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27, que nos dice: todos los bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No podemos hablar de revestirnos de un hombre nuevo sin recordar las promesas y compromisos de nuestro bautismo. San Pedro en su primera carta nos dice: son la raza elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo de su particular propiedad, a fin de que proclame las excelencias de aquel que nos llamó, su luz maravillosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues recibimos nosotros en este sacramento de iniciación cristiana, el carácter indeleble del Hijo de Dios. Como tales debemos estar viviendo confiando en Él, en su amor, poder y bondad, con fervor y mucho ánimo, recorrer el camino de la santidad al cual nosotros hemos sido llamados, siendo fieles a las promesas bautismales y las mismas que vamos a renovar en este proceso de consagración a Jesús a través de la Virgen María. Es como nosotros nos encaminaremos en dirección a la felicidad, pero a la felicidad del cielo. Mis hermanos y hermanas en Cristo, estemos
preparados para lo mejor con María, pero también estemos preparados para los ataques del mal. Y aclaro, y no es que nos caiga una enfermedad grave o algo semejante, sino que durante este proceso de formación Satanás intentará desviar tu atención en el momento de tu formación, en el momento de tu oración. Surgirán distracciones que te tentarán a no formarte, que te intentarán alejarte de Dios. Pero si resistimos a estos ataques, Él no se va a cansar. Satanás recurrirá a seducirnos con sus obras. Pero más adelante hablaremos de la tentación y el pecado, que son herramientas favoritas de Satanás para los que aman a Dios. Mi hermano y hermana, ¿quieres aplastar la cabeza de la serpiente en tu vida? ¿Quieres pasar con seguridad a través de las pruebas, tentaciones y tormentas hacia tu hogar eterno? La respuesta es muy simple. Recurre a María. Recurramos a María. Recurramos a nuestra Madre, la Santísima y Bienaventurada, perfecta siempre, Virgen María. Ámala, sé su devoto servidor, sé su devota servidora, sé su siervo, sé su sierva, su defensor, su defensora, pero sobre todo su apóstol. Ahora bien, la tentación y el pecado, revestirnos de hombre nuevo, revestirnos de Cristo, es saber cómo actuar ante las tentaciones y el pecado. En temas anteriores hemos visto que el mismo Jesús, el Dios Hijo hecho hombre, fue tentado por Satanás. Si Él siendo Dios fue tentado, ¿quiénes somos nosotros para no serlos también? ¿Acaso seremos mejor que Jesús para no ser tentados? Pues no, mi hermano. Todos los días estamos expuestos a las tentaciones. Y vamos a leer lo que con mucha sabiduría Santiago nos dice en su carta, la carta de Santiago capítulo 1 versículos 13 y 14. Y él nos dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué es la tentación? La tentación no es más que una invitación a pecar, una invitación a actuar mal, pero esta invitación viene del mal, del espíritu mundano. Tal como dice Santiago, esta tentación va muy de acuerdo a nuestras debilidades. Por ejemplo, si soy débil o me he vuelto adicto en ver pornografía, el mal siempre me tentará ingresar en aquella página, satisfacer mi placer. La tentación no es un pecado, se vuelve pecado cuando nosotros consentimos esa tentación, es decir, sentir querer hacer algo en contra de la voluntad de Dios no es consentir. Sentir no es consentir. Pensar mal no es querer hacer el mal. Pensar mal es muy diferente al pensar y actuar. Todos nosotros a diario sufrimos de tentaciones, principalmente del demonio, que como leemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículos del 1 y 2, tentó a Jesús. Y esta es la labor principal de Satanás, tentar. Pero estas tentaciones del demonio son muy repentinas. Claro que es una tentación muy fuerte, pero también desaparece repentinamente. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que si no vemos atacarla, nos puede vencer. Podemos caer en la tentación y pecar. ¿Cómo podemos atacar si hay tentación de ver pornografía en el teléfono? Al sentir esa tentación, apaga tu teléfono. Mis hermanos, la oración es la mejor forma de atacar toda tentación. Por eso en la oración del Padre Nuestro decimos: no nos dejes caer en tentación. Nosotros no pedimos a Dios que nos elimine la tentación, porque como hemos dicho anteriormente, en esta lucha contra la concupiscencia, en esta lucha contra las tentaciones, encontramos el camino de nuestra santidad. Segunda forma de tentación, la tentación que viene del mundo. Aquí hablamos de un mundo en términos de gente, instituciones y culturas
que resisten al señorío de Cristo según San Juan. A veces por la presión de la familia, de los amigos o de nuestro entorno, podemos llegar nosotros a pecar. Por ejemplo, por la presión de tus amigos de ir a jugar fútbol, ir al cine o visitar algún sitio, tú decides no asistir a misa, todo con tal de complacerlos. Así tal cual como le sucedió al apóstol Pedro en el Evangelio de San Mateo capítulo 26 versículo 69 y 70, en donde por la presión de la gente él negó a Jesús, negó conocer a Jesús. Tercera forma de tentación, la tentación de la carne, que básicamente son la triple concupiscencia, que ya hemos hablado en la lección anterior y que te dejo en la descripción del video el link por si no recuerdas en qué consistió este tema, que es la inclinación desordenada al placer, a la soberbia y a las riquezas. San Francisco de Asís decía: mientras más tentado te veas, siéntete que eres amado. Ahora bien, ¿por qué amado? Porque superar estas tentaciones manifiesta lo mucho que amas a Dios, que tenemos necesidad de Dios. Cuando superamos una tentación nos fortalecemos más para superar otras tentaciones. Por eso, mi hermano y hermana, conoce tu debilidad, ya que conociéndolas podremos huir de ellas. Eso es lo que tenemos que hacer con las tentaciones, huir por prudencia, que consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Es huir por prudencia y no por cobardía. En cambio, el pecado, San Agustín decía que es amarse a uno mismo hasta despreciar a Dios. Amarse a uno mismo, que no nos importe el daño u ofensa que le causemos a Dios, que solo nos importamos a nosotros mismos. Y a eso Santiago nos viene a decir en el primer capítulo, versículo 15, que de estos malos deseos nace el pecado. Y cuando el pecado llega a su desarrollo completo, nace la muerte. Cuando nosotros pecamos, matamos la gracia de Dios en nosotros. Matamos la gracia que recibimos en el día de nuestro bautismo, que no es nada más que Dios habite en nosotros. Pero cuando nosotros caemos en pecado, esa presencia desaparece. Por eso el apóstol Santiago nos dice que consentiendo el pecado nace la muerte. Es decir, vivimos vacíos. Pero Dios en su infinita misericordia nos vuelve a regalar su presencia a través del sacramento de la confesión, en donde cuando el sacerdote nos absuelve, no todo queda allá, ya que, como hemos dicho, el pecado es como una lesión en el cuerpo, y en donde hay una lesión queda una cicatriz, y esa cicatriz hay que ir sanándola, resanándola, con mucha oración, mortificación, pero sobre todo obras de caridad. El pecado puede ser leve o grave, mortal o venial. ¿Cuál es el pecado mortal? El pecado mortal es la autoexclusión voluntaria del reino y herencia de Dios recibida en el bautismo. Esto es atentar en materia grave el pecado y que esté en contra de los mandamientos, como el pecado de aborto, pecado de adulterio, no asistir a misa, etc. Y el pecado venial es una ofensa en materia grave a Dios o al prójimo. ¿Cuáles son los criterios del pecado mortal? Primera, que el daño sea en materia grave. Segunda, que exista un conocimiento pleno. Y la tercera es que aún sabiendo que el pecado es en materia grave, teniendo conocimiento de que el actuar o al actuar es pecado mortal, exista pleno consentimiento, que es consentir lo que conocemos en materia grave.
Estos son los criterios del pecado mortal. Materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. El pecado daña nuestra relación con Dios. Ofendemos gravemente a quien nos ama tanto que nos envió a su Hijo, para que a través de la cruz se nos abra de nuevo las puertas del cielo, pero sobre todo nos daña a nosotros mismos, a tal grado de llegar a vivirla como una normalidad, como una moda o como un arte. Nos daña nuestra relación con el prójimo, pues el pecado nos hace hacer a otros caer en pecado y con ello conducirlos a perder sus almas, pero también nos orilla a no asumir nuestras culpas, de culpar a otros, y terminamos odiándonos o maltratándonos. Si recuerdas o conoces la historia de Caín y Abel, ambos hijos de Adán, el pecado nos lleva a la perdición como Caín, que llegó a asesinar a su propio hermano. Estas son las consecuencias del pecado. Nosotros debemos salir del pecado, pero ¿cómo vamos a hacer? Para ello vamos a conocer 5 pasos para salir del pecado del Evangelio de San Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32, la parábola del Hijo Pródigo. Aquí vamos a hablar resumidamente de esta parábola. Aquí vemos a un hijo a quien se le llenó de muchas riquezas. Así tal cual nosotros, Dios nos colma de muchos dones, de muchos talentos, de muchas gracias. Aquí en la parábola el hijo decide autoexcluirse de la herencia de un padre súper rico. Pero el hijo, al ver la consecuencia de su decisión, a quedar sin nada a tal grado de llegar a desear comida de cerdo, él al final regresó a casa y fue alegremente recibido por el Padre. El pecado no nos condena al infierno, es nuestra voluntad que nos condena si nosotros no nos arrepentimos. Pero si nos arrepentimos de corazón, aquí vamos a ser recibidos como aquel hijo pródigo que se apartó de su padre con una gran fiesta, con una gran alegría, pero sobre todo con mucho amor. Vamos a ver estos 5 pasos del Evangelio de San Lucas. La primera, examen de conciencia, tal como leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 21. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. El primer paso es reflexionar en qué le hemos fallado a Dios. Segundo paso, contrición de corazón. Esto es nada más que me debe doler haber pecado y ofendido a Dios, como el hijo pródigo, donde el dolor de su hambre le dolió su pecado. Paso número 3, propósito de enmienda. El Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 18. El hijo dice: regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. En este propósito de enmienda, nosotros prometemos no volver a pecar. El hijo pródigo regresa a casa y pide perdón. Número 4, la confesión de boca. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, 21. Aquí el hijo vemos que no se queda callado, pide perdón ante su padre. Nosotros lo hacemos ante un ministro de Dios, un sacerdote, quien a través de los apóstoles Jesús les da la autoridad de perdonar los pecados, tal como lo leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 23, en donde Jesús dice: a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quienes los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y paso número 5, la penitencia, que es reparar lo que yo hice. Como vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículo 19. El hijo pródigo dice: ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de los trabajadores. Nosotros en el paso número 5 buscamos reparar el daño o ofensa que nosotros
le ocasionamos a nuestro Dios. Mis hermanos, en un tribunal humano, confieses tus pecados, serás condenado. En la confesión confiesas tus pecados, serás perdonado. Qué bello regalo de Dios, qué bello regalo de Jesús. Cuánto nos ama Dios y cuánto nos ama Jesús. Pero a veces nosotros no valoramos este regalo. ¿Cuántas veces te has confesado? Recuerda cuándo fue la última vez que te confesaste. Te felicito si la última vez que te felicitaste es menos de un mes, menos de una quincena. Hay grandes santos que nos recomiendan hacer confesión semanal. San Pío de Pietrelcina nos dice que así como una casa, aunque esté cerrada, van acumulándose polvos, así es nuestra alma y hay que limpiarlas. Mis hermanos y hermanas en Cristo, conociendo ya esto, vamos a traducirlo en la práctica, rechazando todo el espíritu mundano, orientándonos siempre por el Espíritu de Dios. Nuestra consagración a la Santísima Virgen María nos unirá íntimamente a Cristo a través de la renovación de nuestros compromisos y promesas bautismales, que será ahora efectuada de manera más madura, pues fue procedida de una reparación repleta de profundas reflexiones sobre nuestras responsabilidades. Esta total consagración a Jesús a través de la Santísima Virgen María nos llevará a conformarnos con Jesús a través de la renuncia del demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos. Pero ¿sabes? Es necesario que día a día renovemos nuestra opción por Cristo. Nuestro corazón debe abrirse dócilmente a la palabra de Dios. Debemos nosotros actuar coherentemente a nuestro ser cristiano. Si estoy con el Señor, entonces al hablar, al escuchar y al actuar, debo hacerlo según lo haría Cristo. Vistámonos de amor, del mismo amor que Cristo se ha vestido. Yo te invito de corazón a que en la búsqueda de lo que debes revestirte, seas capaz de despojarte de lo que hoy anuda tu alma. Por ejemplo, la tristeza, que opaca tu mirada, que le quita fuego al ardor de tu entusiasmo. Y, mi hermano, mi hermana, revístete de la novedad de Jesús, en aquello que necesitas renovar desde la gracia bautismal para estos tiempos. Nuestra Madre María siempre estuvo vestida de amor, siempre supo ser dócil a la acción del Espíritu Santo. En todo su ser fue toda de Dios. Por eso nuestra práctica de hoy es reflexionar si llevamos puestos el vestido del amor. Pide especialmente el día de hoy de gustar de las cosas de Dios y sobre todo el don de la sabiduría para elegir siempre lo que le agrade a nuestro Dios. Ve examinando tu conciencia para irnos preparando a la confesión sacramental, todo para estar en gracia con Dios y revestirnos en hombres nuevos, revestidos de Cristo. Por eso en este día vamos a pedirle a nuestra Madre María como gracia podernos vestirnos de amor como ella. Imitémosla para poder tomar el Evangelio, dejarnos alcanzar por sus virtudes, desde las humanas hasta las morales, de la sinceridad, el amor, la mansedumbre y la vida interior. Pidámosle en oración su compañía en este proceso de consagración, que a través, por intercesión de ella, nuestro Dios, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendiga y nos acompañe en todo momento. Vamos a hacer nuestra oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te felicito por llegar hasta esta etapa. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente etapa.